Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien las profiere y no compromete de manera alguna a la CAS, a sus representantes, ni a alguno de sus miembros. Esto es Podcast con K, una mirada fresca al Estado de Derecho en Latinoamérica. Esta audiencia se refiere a las graves, continuas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que sufren los pueblos en aislamiento del Yasuní, debido a una permanente política por parte del Estado ecuatoriano de ampliar las fronteras extractivas de petróleo en su territorio. Estas actividades extractivas, con las consecuentes impactos producidas por la contaminación, la construcción de infraestructura petrolera, el ruido, la construcción de carreteras, los procesos de colonización, constituyen un marco violento que ha tenido sus expresiones más brutales en las masacres del año 2003, del año 2006 y del año 2013. El pasado 23 de agosto de 2022, en Brasilia, Brasil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo la audiencia pública en el caso de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromainane versus Ecuador. Caso en el que se discute la presunta responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por una serie de violaciones a los derechos de estos dos pueblos y a sus miembros, en el marco de una serie de proyectos de desarrollo que afectan sus territorios, recursos naturales y modos de vida. Además, se discute la responsabilidad frente a 3 grupos de hechos de muertes violentas de indígenas ocurridos en 2003, 2006 y 2013. Los Tagaeri y Taromainane son pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Esto es, pueblos que han decidido vivir sin mantener contacto alguno con la población mayoritaria. Tienen una estricta relación de dependencia con su entorno ecológico, pues cualquier cambio en el hábitat natural puede perjudicar la supervivencia física de sus integrantes, como la del grupo como pueblo indígena. Se trata de la primera vez en la historia del sistema interamericano en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá la oportunidad de pronunciarse en un fallo sobre los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Hoy, para hablar de este importante e histórico caso, tenemos la suerte de contar con la presencia de uno de los abogados de estos pueblos indígenas que estuvo en la audiencia y lleva este importante caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre, Andrés López, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Podcast con K, una serie de podcasts del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Tal como lo anticipábamos, estamos con el prestigioso abogado y profesor universitario ecuatoriano Mario Melo Ceballos, quien desde hace varias décadas trabaja en defensa y promoción de los derechos humanos y en especial de los derechos de los pueblos indígenas. Bienvenido, profesor Melo, al Podcast con K. Es un honor tenerlo con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. El honor es todo mío. Yo quisiera iniciar recordando su trayectoria profesional, que son muy importantes para nuestro programa. Es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es magíster en Ciencias Internacionales por la Universidad Central del Ecuador. Máster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco. Cuenta con posgrado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile. Y actualmente es usted decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es así, ¿verdad? Sí, así es. Pues, si le parece, pienso que podemos iniciar esta conversación del día de hoy contando a quienes nos oyen en qué consiste el caso de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromainane en el Ecuador y por qué es tan importante para la región y para el sistema interamericano. Bueno, este es un caso que se origina en una denuncia presentada en el año 2006 por un grupo de ambientalistas comprometidos con la protección de una región muy biodiversa del Ecuador que se llama Yasuní. Ellos interpusieron esta denuncia
en favor de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane que viven en aislamiento en esa región y que habían sufrido algunos años antes una masacre en la que perecieron entre 20 y 30 personas. La Comisión Interamericana inició ese trámite y concedió unas medidas cautelares y han transcurrido 16 años en los cuales se han producido 2 masacres más y una constante presión sobre el territorio de estos pueblos debido a la ampliación permanente de las fronteras extractivas dentro de lo que ha sido su territorio tradicional. Ahora, el día martes 23 de agosto, la Corte Interamericana realizó una audiencia de juzgamiento al Estado ecuatoriano por lo que ha hecho o ha dejado de hacer en relación a estos pueblos, y tuvimos la oportunidad de participar representando a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que es el organismo máximo de representación del movimiento indígena en el Ecuador, también en conjunto con el movimiento IAS Unidos y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y en este caso yo intervengo como abogado de la Fundación Pachamama, representando a la CONAIE. Nosotros, a la hora de revisar el caso y acompañar la audiencia, vimos que en este caso en particular se discute la presunta responsabilidad del Estado ecuatoriano pues en 3 grupos de hechos muy graves sucedidos en 2003, 2006 y 2013, como usted nos lo hacía notar. Hechos en los que pues, se habría presentado la muerte de varios integrantes de esos pueblos indígenas, y quisiera proponerle que nos contara un poco quiénes eran estas personas, en qué condiciones murieron y por qué se le endilga al Estado ecuatoriano una responsabilidad en estos hechos. Bueno, en primer lugar, durante la audiencia, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad respecto a 2 de estos 3 masacres, ¿no? La del año 2003 y los años 2006, en la medida en que no se hicieron las investigaciones necesarias para poder dilucidar la verdad histórica en torno a las masacres. ¿Quiénes son las víctimas de estas masacres? Son miembros de pueblos indígenas en aislamiento, es decir, personas que viven en el bosque de acuerdo a patrones tradicionales, culturales. Ellos han decidido no participar de la sociedad mayoritaria y mantenerse aislados en relación a las comunidades vecinas y en relación a las otras personas que por diferentes razones ingresan a su territorio, fundamentalmente trabajadores petroleros o madereros ilegales o personas que están vinculadas con actividades incluso ilícitas. Entonces, son personas que en ejercicio de su autodeterminación deciden vivir en el bosque de acuerdo a lo que es su cultura tradicional. En el año 2003, un grupo de personas guaraní, se desconoce en realidad la identidad de quienes fueron y además las circunstancias o motivos que hayan tenido, masacraron a un grupo, una comunidad, probablemente Tagaeri, y en esa circunstancia la justicia penal ecuatoriana no tuvo la capacidad de realizar un proceso adecuado para descubrir la verdad. Es muy recordado en el Ecuador que la prensa cubría que el fiscal encargado de la investigación le decía a la prensa que no pudo realizar la investigación porque al ingresar al lugar de los hechos no había encontrado las cédulas de identidad de las víctimas y por eso no los podía identificar. Entonces eso demuestra el poco o nulo conocimiento que tenía ese funcionario y en general el sistema de justicia penal respecto a la situación de los pueblos en aislamiento. Esta masacre, lamentablemente, hubo otro episodio algunos años más tarde, en el 2006, y una nueva masacre también muy masiva de más de 30 personas en el año 2013. Sobre esta última masacre, son acontecimientos bastante dramáticos los que le preceden. En primer lugar, 2 ancianos guaraníes, es decir, de comunidades guaraní en contacto, de reciente contacto, fueron muertos por personas taromenane dentro de un área de explotación petrolera. Algunas semanas antes, el anciano que fue muerto había hecho un video que había circulado por algunas redes y en el cual decía que las personas taromenanes se habían contactado con él, son de la misma cultura, entonces entienden sus idiomas, y le habían dicho que el ruido que se producía en la instalación petrolera y la luminosidad les estaba molestando mucho y que pare ese ruido y haga callar
el ruido y apague la luminosidad. Claro, esto escapaba de las posibilidades de un anciano indígena waorani. Así que al no haber cumplido este pedido, terminó pagándolo con su vida él y su esposa. Cuando sucedieron estos hechos, varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la zona alertaron al Estado, a los funcionarios competentes, de la inminencia de una venganza, porque de acuerdo a patrones culturales propios de la cultura waorani, probablemente los familiares de Umpuri y Bugamé, que eran los ancianos muertos por lanza, iban a buscar una venganza. Y se le pedía al Estado que tome medidas de precaución, que controle y que por otro lado indemnice a los familiares de las personas muertas. No se hizo nada absolutamente, hubo oídos sordos de este clamor y luego de pocas semanas se tuvo que lamentar una nueva masacre y nuevamente alrededor de 30 personas, entre hombres, mujeres y niños, taromenane, que resultaron asesinados. Son hechos totalmente escabrosos y lamentables, profesor Melo. Este caso de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane en Ecuador, como usted muy bien nos lo presenta, conduce inevitablemente a abordar la situación de los pueblos en aislamiento voluntario y primer contacto en el marco del derecho internacional existente. Quisiera en ese sentido preguntarle de qué forma varía el marco de protección legal de los pueblos indígenas en su generalidad frente a los casos particulares de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y primer contacto. Muy bien, hay algunos instrumentos internacionales que se han ido generando en los últimos años. Tal vez el más importante en este campo son unas directrices sobre la protección de los pueblos en aislamiento de la Amazonía y el Chaco, emitidas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Este documento establece algunos principios que son muy importantes. El primero y principal es el principio de no contacto, ¿no? Es decir, para proteger la vida y la integridad de estos pueblos, hay que hacer todo el esfuerzo para no contactarlos y dejar que ellos en algún momento, si es que así lo desean, busquen y se acerquen a la sociedad mayor para integrarse o para tomar el contacto que ellos decidan tener. Por otro lado, el principio de intangibilidad, que implica que los territorios donde ellos habitan o transitan sean intangibles para las actividades que podrían afectarle, como son las actividades extractivas de minerales, de petróleo, las actividades forestales o las actividades turísticas, ¿no? Y por último, un principio de precaución, es decir, que aunque no exista evidencia irrefutable de la presencia de estos pueblos en un determinado sector, la duda razonable haga que el Estado ya adopte las medidas de protección y que pueda proteger de esta manera la vida e integridad de estos pueblos. Entonces, este instrumento es orientador para los gobiernos, los estados de la región, y se complementa además con lo ya establecido en algunos tratados de derechos humanos respecto al derecho a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, si en el caso que estamos tratando, los Tagaeri y Taromenane han decidido mantenerse al margen de la sociedad mayor del Estado ecuatoriano, hay que respetar ese derecho y permitirles que puedan tener una vida con dignidad dentro de su territorio tradicional. Entendemos, profesor Melo. Es conocido que en junio de 2016, la Asamblea General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, luego que desde 1989 esa misma Asamblea General aprobara que se construyera este importante instrumento de derecho internacional. Profesor Mario, fueron cerca de mal contados 36 años, 37 años, en los que no se contó con este instrumento internacional. Bajo su criterio, ¿a qué se debió esa demora y en qué términos podemos decir que actualmente con este instrumento o esta declaración los pueblos indígenas de América Latina cuentan con mayores herramientas para su protección de los derechos? Bueno, en primer lugar, los tiempos en los foros internacionales son extremadamente dilatados, ¿no? Entonces, a veces los estados negocian por décadas para poder aprobar una declaración que, como el caso de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, constituye un instrumento de soft law, ¿no? Es decir,
una referencia importante para los pueblos de las Américas, pero que no tiene el peso de una ley internacional. Entonces, cuando en algún momento exista un tratado sobre derechos de los pueblos indígenas de las Américas, seguramente estará precedido nuevamente de décadas de discusiones y de décadas de negociaciones entre los estados. Por eso es que en el mundo contemporáneo ha tomado tanta importancia la jurisprudencia de los altos tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esas sentencias generan precedentes obligatorios, en el caso de la Corte Interamericana para todos los países del sistema de la OEA. Entonces, lo que decida la Corte Interamericana, y en el caso de los Tagaeri y Taromenane del Ecuador, va a ser obligatorio para el Ecuador, pero también va a ser un precedente obligatorio directamente invocable en cualquier tribunal de los países miembros de la OEA. Entonces, en otros países donde existen pueblos en aislamiento, como Brasil, como Paraguay, como Perú, Colombia, Venezuela, van a tener que aplicar aquello que recomiende la Corte Interamericana en el caso del Ecuador e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el sentido que lo haga la Corte Interamericana en este caso en relación a los pueblos en aislamiento. Esa es la importancia trascendental que tiene este caso que ahora estamos conversando. Pues con estas ideas, creo, profesor, que nos aclara mucho de la importancia, como muy bien usted lo resalta, de este fallo que esperamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda emitir en su sana providencia. Y al respecto quisiera preguntarle, ¿qué líneas temáticas considera usted que podría llegar a desarrollar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este primer caso de pueblos en situación de aislamiento voluntario para que, como usted muy bien lo pone de presente, puedan ser retomadas estas líneas para resolver otros casos de la región y en general de Latinoamérica en los que sabemos que abundan pueblos indígenas, muchos de ellos en aislamiento voluntario? Bueno, yo pienso que por lo menos hay 3 líneas temáticas que estoy a la expectativa de que la Corte logre resolver en este caso. El primero tiene que ver con la protección de los territorios de los pueblos en aislamiento. Como todos sabemos, la identidad cultural de los pueblos indígenas está estrechamente vinculada con su territorio. Prácticamente es inconcebible el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas si están alienados de su territorio. Y esto se siente con mucha más fuerza en los pueblos en aislamiento, que son pueblos ecosistémicos, es decir, que su sobrevivencia depende de una especial y estrecha relación con los ecosistemas riquísimos que constituyen su hogar. Entonces esperamos que la Corte, con mucha sabiduría, establezca líneas que permitan aplicar el principio de intangibilidad a la protección de los territorios de estos pueblos. El segundo tema tiene que ver con la protección judicial de estos pueblos. Ellos, como se podrá entender, no pueden acceder directamente a la justicia. Ellos no pueden entrar a un juzgado y poner una denuncia o poner una demanda. Entonces la Corte debe dar línea respecto a en qué condiciones otros actores que sí están en la sociedad mayoritaria pueden interponer acciones en favor de estos pueblos. Y que por otro lado, cuáles serían los parámetros con los cuales se debe juzgar a las personas indígenas de reciente contacto cuando por una u otra razón atentan contra los derechos de las personas en aislamiento. Por último, un tema que es bastante sensible y delicado, tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes que por situaciones dramáticas como fue la masacre del año 2003 resultaron sobrevivientes y fueron llevados a vivir con las familias de las personas que provocaron la masacre, siguiendo patrones tradicionales de su cultura, como estos patrones que son difíciles de entender y de aceptar para la sociedad mayoritaria, para la sociedad urbana, tienen que compatibilizarse con los derechos humanos. Entonces, este es un tema complejo también, debería ser resuelto y orientado con la sentencia que emita la Corte Interamericana. Profesor, no queda ninguna duda que ese fallo va a marcar la historia de protección de estos pueblos en el marco interamericano y será recepcionada esa jurisprudencia al interior de los países de la OEA.
Profesor Mario, muchas gracias por haber compartido estos importantes y valiosos conocimientos con nosotros el día de hoy. Desde la CAS estaremos muy atentos al desarrollo que tenga este caso en la Corte Interamericana y en general sobre la agenda de protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Le agradecemos la generosidad, el tiempo que dedicó para estar con nosotros en estos micrófonos y esperamos tenerlo muy pronto. Ojalá para comentar ese fallo tan esperado que sin lugar a dudas dará mucha luz para la comunidad jurídica latinoamericana. Muchas gracias, ha sido un placer acompañarles en su espacio. Y bueno, a nuestros oyentes, como siempre, agradecerles enormemente la sintonía. Este es el podcast con K, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar muy atentos de nuestro próximo episodio. Mi nombre es Andrés López y nos escuchamos próximamente.